esta ciudad y en este país es lo que menos hay. Y sí nos gustaría, por favor, que en ese sentido nos diga qué está pasando, porque cualquier acción que se acomete para tratar de darnos esa seguridad tan anhelada y tan inexistente para los guayaquileños y los ecuatorianos parece que no funciona. Vemos que cada vez son más las urbanizaciones que se cierran, cada vez son más las calles que se enrejan, al igual que los negocios. Bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Wendy? Muy buenas tardes. Sí, estamos con una situación totalmente preocupante. Ya los sistemas, las medidas de seguridad han cambiado totalmente. Antes una reja nos garantizaba, antes un vidrio nos garantizaba. Actualmente no. Actualmente no hay... Siempre ha existido el concepto que no hay seguridad 100%, pero actualmente es un tema que estamos totalmente vulnerables y conflictivos. Hay tres aristas donde, dime tú dónde te quieres enfocar, en la parte de la seguridad que tiene que tener el Estado, nuestro gobierno, o lo que tiene que hacer el ciudadano o las empresas. ¿En dónde quieres enfocarte? Y creo que podemos tratar las tres cosas, las tres vertientes. Primero, ¿qué está pasando con el Estado y el gobierno, que es su administrador, que no nos puede garantizar algo que es evidentemente uno de nuestros derechos? Cogen y se requisan en los centros penitenciarios algunas armas, una serie de situaciones, y a la semana nuevamente en otra requisa vuelve a aparecer la misma mayor cantidad de armas, de celulares y todo. Entonces, de lo que tiene que ver con el Estado y su administrador, el gobierno como tal, no nos da esa garantía. Lo que tú indicas es así, y sabemos que es público inclusive, pero lo que no es público es que no hay un responsable a eso. Máximo se corta cabeza a un directivo, pero de ahí no hay mayor ejecución. ¿Cuándo hemos escuchado del control al elemento humano que hace su labor diaria en las penitenciarías? Si ya tenemos el uso de polígrafo para la Policía Nacional, si ya tenemos el uso de polígrafo para Fuerzas Armadas, que está en la ley y en el reglamento, cuando hemos escuchado el uso de polígrafo para los guías penitenciarios, para el personal del SNAI, para directivos. Encontramos meses atrás, inclusive en la propia oficina directiva del SNAI, X cantidad de armamento. Entonces, hay que establecer permanentemente controles. Y en este sentido, el eslabón principal de esa cadena de seguridad es el hombre, y si no se controla al hombre, muchas cosas pueden pasar. Y en el caso de las autoridades penitenciarias, ¿el marco legal sí exige el uso de polígrafo de las pruebas de seguridad o no? No tengo claro si existe el marco legal en el SNAI, pero como te indicaba, se está usando en la policía, se está usando en Fuerzas Armadas, no te podría decir el marco legal. Porque lo que usted dice, señor Garavicó, es muy sensato. Creería yo que no hay ningún tipo de obstáculo al tema del uso de la herramienta como tal, ¿verdad? No, es que entonces... Repito, lo que usted señala, siga nomás, yo hasta tanto argumento un poco lo que usted estaba señalando y concuerdo con usted. Si a niveles policías y Fuerzas Armadas se hacen pruebas de seguridad, pruebas de polígrafo, ¿por qué no hacerlas también en SNAI? Es más, ¿por qué no hacerla a todo nivel de donde están los cargos jerárquicos importantes, el poder político? Porque de verdad que hasta allá también debería hacerse. Pero bueno, circunscribiéndonos lo que tiene que ver con los recintos penitenciarios, deberían hacerse. Ahora, la pregunta es, ¿cómo generar, porque a veces es echa la ley, echa la trampa, cómo generar esa seguridad sobre esas pruebas, esas auditorías que habrían que hacerle a esas pruebas para que sean realmente de confianza? Se nos ha congelado la señal con John Garecoa. ¿Me confirma si también se nos... Te escucho. La pregunta es... A ver, lo que decía es, ¿de qué manera, una vez implementándose este sistema de las pruebas de confianza a través del uso del polígrafo, de qué manera se implementa también un sistema de auditorías sobre esas pruebas para efectivamente que sean de confianza, pues, ¿no? Ok. Los exámenes de polígrafo son 100% auditables porque se graba en audio y video
porque hay un resultado automatizado, porque existimos auditores, como en mi caso, auditores de una prueba de polígrafo. Es tan igual como un auditor médico cuando tú llevas un reclamo a una empresa de seguros, por ejemplo. ¿Ok? Hay un auditor médico. Acá también existen auditores de polígrafos que pueden establecer los estándares en el antes, durante y después. Listo. ¿Me confirma si lo tenemos a Leonidas Castro, por favor, en la plataforma? Sí, perfecto. Leonidas Castro también Hola, tiene más preguntas para sí, usted, John. Hola, Leonidas, gracias, Juan. Mauricio. Sí, ¿qué tal, John? ¿Cómo está? Buenas noches. John, un poco la estrategia que se tiene que aplicar en el tema de seguridad en el país no radica tal vez de pronto solo acá, sino que hay también que ver ayuda internacional. Vemos cómo países, por ejemplo, están sofisticados. Por ejemplo, Israel jamás le entró por la frontera y hubo un ataque y realmente eso también nos llama la atención de que hasta los países con la mayor tecnología de inteligencia pueden en algún momento determinado fallar. Y en el caso de Ecuador, se necesita también esa ayuda internacional para combatir a la delincuencia, a los grupos transnacionales, porque es un tema global, John. ¿Cree usted que debemos también reforzar ese tema de los lazos internacionales para la lucha contra la delincuencia en el Ecuador? Así es. Sabemos y partimos conceptual y teóricamente que no hay seguridad 100%. Ya vimos como lo que pasó en 9/11, en el tema de las Torres Gemelas, lo recientemente en Israel. Sí, pero se han establecido fallos y patrones que obviamente hay que corregirlos. No obstante, la ayuda internacional siempre va a ser interesante y a buena hora el gobierno actual haya establecido algún convenio que falta todavía conocerlo en qué se va a establecer ese apoyo internacional, pero siempre va a ser necesario porque la seguridad como un concepto general es de todos y el decir es de todos, no solamente es del Ecuador, sino globalizada. John, el próximo presidente, el que resulte ganador del domingo 15 de octubre, debe empezar definitivamente por el tema de seguridad. Esa debe ser la prioridad, la recomendación de los expertos. Sí, varias recomendaciones allí. Uno, y que también lo puede hacer el gobierno actual, ya es momento que se reduzca a cero todo lo que tiene que ver impuestos en artículos de seguridad. Muchas personas están invirtiendo en blindajes, en cámaras, en alarmas, control de acceso. Todo lo que tiene que ver con seguridad para motivar a los ciudadanos a invertir se debe reducir a cero actualmente. ¿Por qué no? Esperar, este gobierno lo puede hacer igual, reunirse con la parte judicial y comprometerlos a ellos permanentemente, pero no vemos, no escuchamos, no anhelamos una reunión de trabajo entre el Ejecutivo, entre el Judicial, para poder avanzar y comprometer en ese sentido. A su vez, si ya el Judicial hace lo que le da la gana y nadie lo puede controlar, habrá que establecer una gran asociación, movimiento, cualquier nombre que se le ponga, de ciudadanos a favor de la seguridad para presionar a la parte judicial cuando ésta no esté haciendo su labor. ¿Ok? Entonces, se necesita también un gran movimiento ciudadano a favor de la seguridad para que presione y obviamente establezca propuestas a favor de la seguridad. Ese frente de seguridad no existe. ¿Ok? Entonces, son recomendaciones a corto o mediano plazo. Otra de las recomendaciones que debe hacer el próximo presidente es, sabemos y nos quedamos a diario de la falta de policías. Se habla de 58.000, 60.000 policías a nivel nacional. Ya es momento nuevamente de regresar a que todos tienen que ser policías, inclusive ATM, CTE, municipales, todos tienen que ser policías y de ahí especializarse de acuerdo a las necesidades que tiene la ciudad. Pero al decir todos son policías, ¿qué resulta? De que te invito a ti a haz un viaje aquí a Quevedo, encuentras 3 controles de CTE, pero no de policía. Y ellos se limitan a su trabajo de revisarte la llanta, revisarte posiblemente las luces, la licencia, pero no hacen nada a favor de la seguridad. Las instalaciones, los vehículos, el pago del sueldo del personal, todos entonces tenemos que ser policías y de allí especializados en cada una de las áreas como realmente existe. Para de esa manera convertir al país de 60.000 policías posiblemente a 120.000 policías y todos trabajando a favor de la seguridad. Yo, una inquietud adicional para darle paso a Mauricio. A ver, obviamente todos tienen que ser policías, pero por ejemplo hay ciertas regulaciones con la ley. La pregunta es, ¿deberíamos también entrar a cambiar las leyes para que, por Hola. ejemplo, los agentes de tránsito porten armas? También podría ser
que los metropolitanos porten armas, va por ese lado el camino, armar a las fuerzas de seguridad que hay de las ciudades. Y antes de eso, inclusive, policías y militares en servicio franco, que están libres, deben de poder portar sus armas 24/7. Policías o militares que han sido ya retirados sin novedad de la Armada, de las Fuerzas Armadas o policiales, deben poder también portar armas. Recién se está incrementando el tema, como todos sabemos, de los nuevos permisos. Obligados a dar una protección son ellos, entonces deben de garantizarnos de esa manera. Muy bien, Mauricio. Al tema, porque usted hablaba de varias aristas, ¿no? Ya hablamos del tema de lo que tenía, o lo que el Estado debería comenzar a hacer como tal a través de su ejecutor, son las instancias gubernamentales, pero vamos al tema ya de los ciudadanos como tales, las personas, la seguridad individual de cada uno de ellos. ¿Qué medidas podemos nosotros comenzar a implementar? Porque cada vez son más avesados los delincuentes, cada vez son más violentos también. Primero, saber que... Lo escuchamos, John. Estamos perdiendo. Primera recomendación, no involucrarse en actos ilícitos o en negocios riesgosos. Hola. Ahí lo comenzamos a escuchar mejor, John. Por favor, si puede repetir la respuesta. Como te decía, primero, no involucrarse en negocios o en actividades riesgosas. 2, hacer el análisis permanente del riesgo al que estoy expuesto. Que resulta que uno tiene que decir, bueno, hago este movimiento económico de transacción, hago esta ruta segura en horario seguro, ¿ok? Hay una estrategia permanentes que tenemos que hacer a favor de la seguridad, pero haciendo el diálogo con todo su entorno, porque acá resulta que uno se puede blindar, pero dentro de ese uno está todo un ambiente familiar, laboral. Entonces hay que capacitarse y ser tema de conversación, y no solamente de conversación, sino de aplicar medidas preventivas. Muchos locales, negocios, definitivamente han establecido de que el dueño ya no va a la empresa, ¿no? Que se queda obviamente a buen recaudo en la casa, o sale menos riesgo en la calle o en su actividad. Entonces, definitivamente hay que atrincherarse actualmente, porque hasta que el gobierno tome la batuta y tome el control sobre todas estas situaciones que están pasando, definitivamente hay que hacerlo. Es momento, como decía, de invertir en el tema de seguridad. No solamente es la acción preventiva, sino el hecho de invertir. Esa inversión en seguridad no es solamente por el momento que estamos viviendo, sino que va a ser a largo plazo. Entonces, no toca más que invertir en alarmas, cámaras, controles de acceso, sistemas de seguridad, carros blindados, todo lo que sea necesario. Y obviamente también el ciudadano a pie, si tengo que invertir en un teléfono que me cueste $20 y dejar el teléfono de media o alta gama, de andar con la ropa adecuada, de andar con el dinero, lo básico estrictamente necesario, de estar en el entorno, de no exponerse, es una sumatoria de medidas y de acciones que hay que tomar desde varias aristas, desde varios ángulos, para poder garantizar nuestra integridad. Es lamentable, John, es lamentable que los buenos nos veamos conminados a tener que tomar este tipo de decisiones que definitivamente se las debería de tomar con el ánimo de tratar de exponerse lo menos posible. A lo que usted ha señalado, evidentemente tratar también de no exponerse tanto en redes sociales, ni revelar la ubicación si es que va a estar fuera de la ciudad, para que no sepan que su casa está vacía o alguna cosa. Pero es increíble cómo hemos tenido que llegar a estos niveles en los que casi que no tenemos libertad para poder hacer nuestras cosas. Y escuchaba ahora en la sesión solemne al señor alcalde, pero en definitiva, de fondo, no nos dice nada. Creo que una de las principales propuestas de él y de todos los candidatos actualmente son las propuestas de seguridad. Él dice, bueno, nos vamos a ir por la parte social. Sí, por la parte social siempre habrá que irse, pero estratégicamente no ha acentuado las medidas. Esperemos que sea una estrategia más de no divulgar las medidas de seguridad a favor de la ciudad,
pero no he escuchado la inversión en más cámaras, en más control como tal. Apenas escuchamos de que el próximo año va a invertir en un helicóptero y en caballos, está bien, pero queremos escuchar todas las medidas a favor de los guayaquileños que va a elevar nuestro nivel de seguridad. Ok, no sé si Leonidas está en la plataforma todavía para darle el paso en la parte final de las preguntas. Leonidas, por favor, adelante. Una inquietud a propósito de lo que decía usted, John. Vemos que obviamente la ciudadanía también busca hacer cosas, poner más cámaras en sus propias casas. Los barrios se cierran con rejas para tratar de protegerse. Pero hay esa delincuencia también de barrio que roba accesorios, que sigue en las calles y que a veces se lo detiene, pero lo suelta la autoridad a los 2 o 3 días, no hay quien acusa, la gente tiene miedo a denunciar. Ahí tiene que haber un engranaje, lo que usted señalaba hace un momento también, ¿no? Un frente ciudadano para que también haga presión a la justicia. Por ahí también va el tema, John, para tratar de empujar esto. Así es, porque especialmente la parte judicial, que todos nos quejamos y que el ciudadano es consciente de eso, no vemos quién le para el carro a la función judicial para que sea cumplidora y nos garantice la seguridad de los ciudadanos. Entonces, no queda otra que armar un frente de seguridad a favor de nuestra integridad para casualmente poder presionarlos a ellos, porque el Ejecutivo no lo presiona. Dentro de la propia función judicial se tiran la pelotita. Entonces, se me ocurre, bueno, ¿qué hacemos? Es la gran pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? Yo sé que toma un tiempo, pero es también un trabajo a largo plazo. En temas de seguridad hay cosas a corto, hay otras cosas a mediano, a largo plazo, pero a mediano plazo sí podemos establecer un gran frente de seguridad para presionar casualmente la actividad que tienen ellos y la obligatoriedad que tienen ellos hacia los ciudadanos. Y justamente esa presión ciudadana tal vez obtenga algún resultado, pero hemos visto ese liderazgo, John. A veces dicen, bueno, nos faltan líderes, alguien que empuje a los ciudadanos a despertarse un poco. El ciudadano está un poco pasivo, no hay reacción. La pregunta es, ¿quién lidera ese cambio? ¿Quién lidera esa propuesta de que también se exija a las autoridades nacionales, locales, de las ciudades, de las provincias, también que se exija este tema de seguridad? Porque es una situación en la que los ecuatorianos están viviendo en zozobra, muertes violentas, todos los días hay muertes violentas en Guayaquil, en Durán, en Manabí. Inclusive la puede liderar el propio Ejecutivo, ¿no? El propio gobernador, ¿verdad? Porque cuántas veces hemos visto que ellos propiamente se han visto atados a una mala decisión. Ellos inclusive pueden motivar. No esperemos que un ciudadano común X lidere este tema si ellos están actualmente con todo el poder para motivar de mejor manera esta situación, porque ellos necesitan también el apoyo ciudadano para que obviamente ese engranaje a favor de la seguridad funcione y sea una cadena robusta para mejorar los sistemas de seguridad. Es lo que no ha habido, John, justamente, que algunas autoridades se apersonen un poco en este tema, y es el reclamo ciudadano, ¿no? De que hagan algo, que dejen la pasividad. Ojalá que pueda encontrarse algún cambio en estas nuevas elecciones con un nuevo gobierno, que quiera que llegue, pues que realmente, como dice popularmente el pueblo, tome el toro por los cuernos. Ojalá que ocurra eso. Y un tema más que tenemos que también los ciudadanos ahí también presionar, es casualmente que el principal responsable del control de armas en el país es Fuerzas Armadas. Hemos escuchado, y espero equivocarme, de determinado operativo en tal zona, 1.500 policías. ¿Cuántos allanamientos? Ha sido público, 35 allanamientos. Espero que ese número de allanamientos esté equivocado o no se hayan sumado todos los allanamientos, pero ¿cómo puede ser posible que 1.500 policías van a hacer un barrido y solamente hay 35 allanamientos? Entonces, cuando hablamos de barrido, usted y yo que hemos barrido, es barrido, es dejar limpio, ¿ok? Es dejar limpio una zona. Entonces, se necesita la responsabilidad total de Fuerzas Armadas para el control total de armas, que es una de sus principales funciones. Ojalá que sea aquello, estimado John. Gracias por atender a nuestras inquietudes, estimado John. Muy buenas noches, siempre a la orden.
Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros John Garaycoa, experto en materias de seguridad. Antes de irnos a la pausa, tener algo de información. Ecuador prepara